Bueno, listo. Muy bien. Entonces, abrimos el taller. Listo. Entonces dice, la primera pregunta dice de la siguiente forma, tiene 1.0 de crédito. Naturalmente, estos talleres que vamos a estar realizando no son para entregar, no tienen nota, ¿cierto? Pero si ustedes quieren, los pueden tener, por ejemplo, una bitácora. Yo les voy a enseñar cómo crear una bitácora en un programa que se llama Overleaf. La digitamos en látex y de pronto en algún momento durante el corte ustedes me pueden mostrar qué tienen hecho de los talleres, ¿cierto? Para yo ver que también han trabajado durante el corte, ¿cierto? Pero estos talleres no tienen nota. Es, digamos, con el único pretexto de que ustedes aprendan algunas cuestiones que son importantes para el desarrollo del curso, ¿cierto? Entonces dice así, dada el área de un rectángulo como A igual a X por Y, donde X es la longitud del rectángulo y Y es su altura, ¿cierto? Y que el volumen de un cubo rectangular está dado por V igual a X por Y por Z, donde X es su longitud, Y es su ancho y Z es su altura. Ilustre geométricamente lo siguiente. Entonces nosotros tenemos acá algunos casos de factorización y algunos casos de productos notables. Y lo que nos pide el enunciado es que los ilustremos geométricamente. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá la diferencia de cuadrados. ¿A alguien se le ocurre cómo podría yo ilustrar geométricamente una diferencia de cuadrados? Recuerden que es importante participar en los talleres, el de hoy y el de lunes. El de lunes es para los del grupo I. Los del grupo C van a quedar los martes y jueves a la misma hora, a las 12 del día. Bueno, de 12 y cuarto a 1 y cuarto realmente, ¿cierto? Entonces, para que, digamos, alcancemos a llegar, los talleres son, como les había contado, son presenciales, solamente los talleres, ¿cierto? Y la persona que requiera asesoría, entonces esas van a ser las nuevas horas de asesoría que voy a publicar en la página de la universidad, la página oficial. Listo, bueno, muy bien. Entonces, diferencia de cuadrados. ¿Cómo podría yo ilustrar esta diferencia de cuadrados? Juan Camilo, el micrófono. Esta diferencia de cuadrados, ¿cómo la podría ilustrar geométricamente? ¿Alguien tiene una idea? Profe, en un cuadrado. Sí, Paula, pero ¿cómo? Sí, en un cuadrado, pero ¿qué tipo de configuración de cuadrado? ¿Qué haría usted, por ejemplo? Profe, pues se divide el cuadrado en secciones y no, se les demarca X y Y, ¿no? Sí, digamos que me vale la respuesta. Me hubiera gustado que fuera un poco más específico, pero entonces está bien. Un Entonces, cuadrado dentro de un cuadrado. sí, exactamente, Juan Manuel. Entonces, por ejemplo, más como acabo de decir Juan Manuel, voy a escoger acá, por ejemplo, un cuadradito de seis líneas, ¿cierto? De seis subdivisiones. Hagamos este cuadrado un poco más pequeño. Listo. Entonces vamos a hacer este cuadrado. Como algo así. Entonces, este cuadrado exterior, que sería el cuadrado más grande, sería de X por X. Según lo que dice Juan Manuel, ¿puede terminar usted la idea? ¿Qué haríamos ahora? Pues en un segmento, o sea, sería como graficar el cuadrado Y dentro de ese cuadrado, en un segmento, pues, digamos de 4 por 4. Sí, exactamente, pero no el cuadrado Y. No sería el cuadrado Y, sino el Ah, bueno. cuadrado del lado Y por Y, ¿cierto? Sí, exacto, Y por Y.
Perdón. Muy bien, entonces esta distancia acá, por ejemplo, esta distancia acá sería una distancia de y esta distancia de acá sería una distancia de y. Entonces así el cuadrado queda de un área de y por y, ¿cierto? Esta área que yo voy a pintar acá, por lo tanto, es un área de valor y por y o y al cuadrado. ¿Listo? Muy bien, entonces la pregunta que está relacionada con la expresión algebraica es cuánto vale la diferencia del área de esos dos cuadrados, ¿cierto? Digamos que otra forma de hacer esta pregunta, lo que pasa es que sería mucho más fácil de responderla, sería en qué color está sombreada la diferencia del área entre el cuadrado del lado X y el cuadrado del lado Y, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto es un problema de tipo interpretativo, ¿sí o no? Entonces hay que hacer una interpretación y a partir de la interpretación hay que hacer una ilustración, ¿cierto? Entonces, muchos problemas del curso de electromagnetismo, digamos, siguen ese formato, ¿cierto? Entonces son problemas de tipo interpretativo. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora, por ejemplo, esta diferencia de áreas, acá yo la podría pintar de azulito. Entonces la diferencia de las áreas entre el cuadrado del lado X y el cuadrado del lado Y, por ejemplo, podría ser como así. Listo. Y me podrían preguntar también, lo que pasa es que, digamos, esto sería para un nivel algo inferior al nivel en que están ustedes en electromagnetismo, ¿cierto? De pronto, por ejemplo, unas pruebas a ver o algo así, le preguntarían a uno del diagrama, seleccione el diagrama que en azul resalta la diferencia del área de un cuadrado del lado X y un cuadrado del lado Y, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ese sería, por ejemplo, una pregunta y una prueba a saber, ¿cierto? Entonces acá le darían a uno menos detalles que en una prueba a saber, sobre todo eh, buscando la interpretación del estudiante de una situación algebraica, pero en forma geométrica, ¿cierto? Entonces sería ya una localización en el espacio. ¿Cómo nos localizamos nosotros en el espacio? Listo. Entonces, esta área que yo acabo de pintar acá en azul, ¿cierto? Esto corresponde a x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Entonces, x cuadrado, que es el área del cuadrado en amarillo, menos y cuadrado, que sería el área del cuadrado en rojo. Entonces va a ser la suma de unas vainas acá. ¿Listo? Entonces vamos a mirar a ver qué vamos a sumar. ¿Listo? Entonces, esto que yo tengo acá corresponde al área que yo tengo repintada en azul clarito. Y el área que yo tengo repintada en azul clarito, yo, por ejemplo, puedo mostrar que es el área de este rectángulo de acá, ¿cierto? Entonces, y podría ser también el área de este otro rectángulo por acá, ¿cierto? Entonces tendría yo la suma de el áreas de dos rectángulos. Listo. Entonces, realmente acá, entonces tendría la suma de este rectángulo en verde, ¿cierto?
y ese rectángulo que quedó allá en azul clarito. Entonces, la suma de dos rectángulos. ¿Quién me dice, por ejemplo, cuánto vale el área del rectángulo en verde? Y me explica cómo calcula esa área, por ejemplo. Profe, yo diría que es Y por X menos Y, ¿no? Y por X menos Y. X menos Y. Bueno, ¿y por qué? Es eso, pero ¿por qué? Porque se supone que Y representa el cuadrado rojito, ¿cierto? Y X representa un todo, ¿cierto? Todo el lado, entonces ahí se resta. Y el otro Y pues representa el alto, entonces por eso digo que es así. Muy bien. Está en lo cierto. Hay que aprender de pronto, Juan Camilo, a explicar un poquito mejor, pero por el momento me vale. Listo. Entonces, todo todo este lado de acá vale X, ¿cierto? Por lo tanto, este pedacito de lado vale X menos Y. Así que el área de acá, entonces yo voy a decir que esta de acá sería el área del cuadrado 1, del rectángulo 1. El área del rectángulo 1, como bien dice Juan Camilo, sería X menos Y que multiplica Y. ¿Listo? Muy bien, más el área del rectángulo 2. ¿Cuál sería el área del rectángulo 2? El área del rectángulo 2 sería de base X y de altura X menos Y. Muy bien, Giancarlos. Entonces, acá, ¿qué me quedaría? Me quedaría, por ejemplo, Y por X menos Y más X por X menos Y, ¿cierto? Y esto sería igual a, saco como factor común X menos Y y me queda X más Y. Que de hecho es la forma particular en la que nosotros factorizamos una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Muy bien, listo. Ahora vamos a pasar de una vez a este problema de acá que sigue siendo un problema de áreas. Ahora vamos a mirar los problemas de volumen. Este sigue siendo un problema de áreas. Listo. Entonces vamos a pasar a el cuadrado perfecto. Entonces, el cuadrado perfecto, vamos a hacerlo de dos maneras. Listo. Muy bien. Entonces, primero vamos a considerar que A más B al cuadrado es igual a al cuadrado más dos veces AB más B al cuadrado. Un error que es algo, digámoslo así, es algo, no lo vamos a llamar un grosero error, sino que es algo inesperado para uno como profesor, eh, digamos en esta instancia, pues, ¿cierto? Entonces, alguien del grupo C le puede colaborar al compañero o compañera que no ha podido ingresar, si son tan amables. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el error inesperado? ¿Cierto? Un error bastante inesperado. Es que, por ejemplo, le digan que A cuadrado más B cuadrado es igual a A más B cuadrado. Hay veces que nosotros las personas sí tenemos de alguna forma, eh, listo, gracias por contestar, muy amable. Si nosotros tenemos de alguna forma un análogo geométrico que nosotros, por ejemplo, podamos ver en nuestras casas, en nuestra cotidianidad, entender los problemas se nos hace más sencillos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se llama la construcción intuitiva, ¿cierto? De un problema. Entonces, yo, por ejemplo, podría construir intuitivamente esta relación de acá con áreas, y las áreas son algo que yo experimento día a día. Ahora, si yo, por ejemplo, utilizo una lógica parecida que la lógica para la diferencia de cuadrados, entonces, acá, por ejemplo,
podemos decir, esto era diferencia de cuadrados, ¿cierto? Y acá entonces tengo un cuadrado perfecto. Y también lo voy a construir intuitivamente como la diferencia de cuadrados, ¿cierto? Haciendo una analogía o estableciendo una analogía con la geometría. Entonces, cuál sería el procedimiento geométrico para yo construir la analogía? ¿Quién me puede indicar? Nicolás, yo no te escucho. Qué pena. Qué pena, profe. Dime, Nicolás. Sí, claro, díganle a Carlos que puede ingresar a la llamada, o sea, en cualquier momento que él quiera. No hay problema. Bueno, chicos, entonces, ¿cómo proponen ustedes que construyamos la analogía geométrica para el cuadrado perfecto como está escrito ahí? A ver, Un cuadrado dividido en cuatro partes. necesito que sea más específica, Michelle. Dígame cómo construyo los cuadrados, qué hago, etcétera, etcétera. Listo. Pues el Profe, cuadrado de A2 sería el más grande, el de B2 más chiquitico y dos rectángulos de AB. O sea, lo que tú propones es que nos devolvamos, ¿cierto? Pero entonces, eh, mm, digamos que por correspondencia con este ejercicio, y esto es algo que pasa mucho en los exámenes de física en la Universidad de Pamplona, ustedes necesitan algo, necesitan como una muestra o necesitan, digamos, una guía para poder realizar un ejercicio. Entonces, eso no es, digamos, esa no es la idea, ¿cierto? Michelle, la idea es que a partir de lo que se te está preguntando, llegues acá porque la idea no es simplemente construir esto por construirlo, sino la idea es comenzar a elaborar filosóficamente sobre un problema, porque estos no son los problemas que te van a salir en un parcial, son otros, ¿cierto? Entonces, si necesitas una plantilla, digamos, eso es lo que yo quiero apoyarlos en el taller, que ustedes no necesiten una guía para poder hacer los parciales, porque entonces no los van a poder hacer porque no van a tener ninguna guía, ¿cierto? Los parciales que yo hago no los encuentran en ningún lado. Entonces, de pronto un parcial viejo mío o algo así, ¿cierto? Pero pues este semestre son todos nuevos. Entonces, y típicamente en las otras materias es posible que sea así. Eso es aprender, ¿cierto? Entonces, aprender es mirar a ver cómo construye uno conocimiento, ¿cierto? A partir de lo que ya sabe, ¿cierto? Entonces, lo que te propongo, Michelle, es que partamos solamente de acá. Si partimos de acá, Michelle, ¿cómo construirás la analogía? Listo. ¿Cuál sería el concepto? La base no sería A más B y la altura más B. Excelente, Luis. Muy bien, Luis Miguel. Quedó un cuadrado. Exactamente. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, estaríamos hablando de un cuadradito de base A más B
y de lado A más B. Hagámoslo así. Entonces, vamos 5 cuadritos acá. Listo. Entonces Luis Miguel me dice que la base es A más B. Entonces la base es A más B. Por acá. Entonces lado A más B, lado A más B. Bueno, muy bien. Entonces yo, por ejemplo, podría considerar en este caso, ustedes pueden notar fácilmente que yo podría considerar que este lado mide, por ejemplo, este lado mide B y este lado de acá también mediría B. Por lo tanto, este cuadradito de acá sería en cuadraditos de área B al cuadrado. Listo. Por ejemplo. Entonces, digamos que acá la situación se comienza a hacer bastante clara. Y entonces, ¿qué más puedo hacer? ¿Quién me ayuda mientras repinto aquí el cuadradito? Para que nos quede bien ilustrado, ¿quién me ayuda con el siguiente paso? Pues yo ahí, según lo analizo, el restante del segmento superior pues sería el valor de X y a la derecha también. Entonces podría construirse un cuadrado en la esquina superior izquierda del lado A al cuadrado, de, perdón, de área al cuadrado, pues, o sea, A por A. Muy bien. Eso es lo que voy a hacer precisamente a continuación, Juan Manuel. Listo. Entonces, para que nos queden ilustrados los cuadraditos en colores, hay algo importante que uno debería de entender. Uno siempre debería, por ejemplo, leerse un libro que le enseña a uno cómo funciona el cerebro, a uno poder identificar cómo funciona el cerebro de uno. Típicamente, típicamente, el cerebro de la mayoría de los seres humanos funciona muy bien por contraste, ¿cierto? Entonces, si a uno le quieren enseñar algo, posiblemente una metodología por contraste sería una buena metodología. Entonces, ¿qué ayuda a generar contraste? Los colores. Los colores son muy, muy buenos para generar contraste, ¿cierto? Entonces, son supremamente buenos para generar contraste y el cerebro inmediatamente se va a activar cuando ve contraste. Entonces, el contraste es una forma muy positiva para uno conceptualizar o ilustrar ideas, ¿cierto? Y para uno generar contraste puede utilizar colores como yo estoy haciendo acá. ¿Listo? Entonces, esto es una cosa que, por ejemplo, presencial sería un poquito más difícil, ¿sí o no? Entonces, pues, habría que generar contraste como lo hicimos en la reunión que tuvimos con los del grupo y el día jueves, con un Lego que tenga moléculas, átomos, etcétera, ¿cierto? Entonces, haría una forma de generar contraste. Voy a hacer acá lo que dijo Juan Manuel. Entonces, acá voy a construir un cuadrado del lado A. Listo. Ese sería entonces un cuadrado del lado A. Entonces acá, este lado mediría A. Y este lado de acá mediría también A para que cada uno de esos lados de manera independiente, ¿cierto? Entonces también mida A. Listo. A más B, perdón. A más B y A más B. Entonces acá vamos a pintar el cuadradito. Pintamos el cuadradito de color azul. Listo.
Bueno, y usted ahí casi que le dio el valor al área del rectángulo, ¿no? Que queda en negro, Eh, pues yo porque no sé sería, ruedado. O sea, de pronto usted lo o sea, puede bueno, sí, sacar. como usted dice, por contraste, Exactamente. Entonces, exacto. Entonces ahí habría, digamos que un contraste bueno para uno sacar el valor de las otras dos áreas. Entonces vamos a hacer eso, Juan Manuel. Entonces acá voy a colocar, por ejemplo, esta sería el área del cuadrado uno y esta sería el área, bueno, esta no me sirve aquí, así, pues coloquemos otro color. Esta sería, por ejemplo, el área del cuadrado 2, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y entonces, eh, solicitemos que otro compañero nos colabore con el área de los rectángulos. Entonces acá voy a tener un área de un rectángulo, como dice bien Juan Manuel, y el área de estos rectángulos va a ser exactamente la misma, como ustedes van a poder apreciar. ¿Listo? Bueno, a ver, ¿quién me colabora con el área de los rectángulos? Profe, esa sería A por B. Esa sería A por B. Muy bien, Camilo Andrés, ¿cierto? 2 veces A por B, porque Sí, son señor, dos dos. veces, pues son dos No, sí, rectángulos, exactamente, pero no, pues el área de uno pero es A por B. exactamente. El área de un solo rectángulo sería A por B. Listo. Entonces acá lo que estamos haciendo es que estamos convirtiendo una situación algebraica en geometría, ¿sí o no? Típicamente lo que nosotros hacemos es al revés, porque para nosotros la geometría, la ubicación, las formas con líneas, con circunferencias, con cuadrados son más comunes y lo que nosotros queremos hacer es generalizar ese tipo de problemas, ¿cierto? Y para generalizarlos utilizamos álgebra. De hecho, lo que yo estoy haciendo es lo mismo que hacían los egipcios de la época ptolomeica, pero al revés. Entonces ellos convertían la geometría en álgebra, ¿cierto? Acá nosotros lo que estamos haciendo es que estamos convirtiendo el álgebra que a veces nos cuesta tanto, la estamos convirtiendo en geometría para que nos cueste menos, tengamos más familiaridad con el álgebra, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿cómo hacemos para familiarizarnos con el álgebra? ¿Será que, por ejemplo, utilizando formas conocidas, haciendo manualidades, algo con las manos, ¿cierto? Entonces, qué será que podemos utilizar para ayudarnos a interiorizar el álgebra, ¿cierto? Entonces, una forma en la que nosotros podemos interiorizar el álgebra es con formas que no sean comunes, ¿cierto? Esa es una forma que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Otra forma en la que uno puede interiorizar mucho el álgebra sería, por ejemplo, con física. Pero acá lo que queremos hacer es primero aprender a querer el álgebra para poder aplicarlo en la física, ¿cierto? Entonces, o sea que por ese lado no nos sirve. Eso serviría para una persona que le guste mucho la física, ¿cierto? Hasta el punto tal que se dé cuenta que sin álgebra, la física sin álgebra es pura barbacha, ¿sí o no? Entonces, en ese momento sentiría la necesidad de aprender, o a no ser de que le digan a una persona, yo le voy a pagar a usted $1.000.000 porque me resuelve esta ecuación. Ahí sí, comenzamos a amar el álgebra todos, ¿sí o no? ¿Cómo no? Obvio. Entonces, como no tenemos $1.000.000 en este momento en el bolsillo, entonces nos toca
aprenderla a apreciar de otra forma ahora. Entonces, esta, por ejemplo, sería, digamos, el área A3 y esta el área A4. Entonces, acá vamos a hacer esto. Entonces, tenemos que el área A1 es igual a A al cuadrado. El área A2 es igual a B al cuadrado. El área A3 es igual a por B, como había dicho el compañero Camilo Andrés, y el área A4 es igual a por B. Y el área total, que sería el área del cuadrado en rojo, que habíamos, digamos, pintado originalmente. Esa área de ese cuadrado en rojo es A más B al cuadrado, ¿cierto? Y el área del cuadrado en rojo es la suma de esas áreas. O sea, pues si yo sumo esas áreas, AB más AB me da 2AB, o sea que esto queda A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Listo. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, observación, etcétera, etcétera? No, profe, ninguna. Gracias, Cristian. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Listo. Recuerden que cuando yo les hablé de los talleres, habíamos hablado de el conflicto cognitivo y tiene un principio muy importante. Para yo superar el conflicto cognitivo necesito esforzarme. Si yo no me esfuerzo, no lo supero. Por eso es que la preparación de estos talleres requiere también esfuerzo de parte del estudiante, porque si no, entonces en vano estamos preparando los talleres. Entonces, para eso vamos a hacer el siguiente ejercicio. Listo, y yo los quiero ver trabajando. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a encender todos la cámara, sacamos un lápiz, un papel y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Listo, lápiz, papel y regla. Y necesito que todos estén trabajando. Listo, para poder hacer una realimentación adecuada. En el lápiz, el papel y la regla, con el lápiz, el papel y la regla, lo que vamos a hacer es que vamos a construir geométricamente a menos b al cuadrado igual a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Listo. Bueno, manos a la obra. Gracias, Jonier. Bueno, por ahí veo a Jonier. A ver, Juan Nicolás, Luis Miguel, trabajando, chicos. Y si le solicitamos que entonces muestren la hoja, la pueden mostrar. Listo. A ver, ¿quiénes vemos trabajando? Ya reviso. Voy a conectar este chisme que se va a descargar. A ver. Muy bien. Michelle, Luis Miguel, Jessica, Acenés, Juan Nicolás, Kaylee, Jonier, Jorgito, Jorgito, el chico Tobar.
A ver, Wilmer, Juan Manuel, Ander, Juan Camilo, Andrés Camilo, Yairid. Vamos a tratar de plantear ese problema. ¿Listo? Tratamos de plantear ese problema y entonces discutimos el planteamiento. Entonces, vamos a ver. De pronto le pregunto a alguno de ustedes, a ver, bueno, comparte el planteamiento ahí en cámara con los compañeros, a ver cómo le fue, cómo lo planteó. A ver quién falta. Falta Talía y Dayana, Ginette Luis Castillo y Paulina. El resto ahí están todos. Ay, Julián. Julián Leal también falta. Profe, Dime, Paulina. profe, Paula, profe, Paula. Es Paula. Perdón, disculpe, qué pena. Profe, no, es que, digamos que la cámara de mi computador no funciona y en este mismo instante no estoy en Pamplona donde tengo mi cámara y hoy falló la cámara de computador, así que si tengo fallos es por eso, qué pena. Tranquila, no hay problema. No, la idea es que los talleres puedan ser lo más presencial posibles. Listo. Entonces, que yo pueda ver que ustedes están trabajando, porque es fundamental que se esfuercen, ¿cierto? No pueden estar solamente sentados al frente de la cámara. No va a funcionar. Entonces, digamos que esa es la razón. Profe, yo no puedo prender la cámara porque tengo la zona compartida en el celular y está cargando. Y yo prendo la cámara del celular, el PC lo tengo con la cámara dañada. Bueno, Julián, muchas gracias por avisar. Muy amable. Bueno, muy bien. Después hacemos una prueba presencial con reloj a bordo. Colocamos un despertador y que a los 5 minutos suene y todo el mundo con el papel en la mesa, a ver cómo nos fue. Esa sería la meta, pues. Pruebas a contrarreloj. Profe, yo creo que yo ya. Bueno, Michelle, muchas gracias. Vamos a dar 3 minuticos más, a ver cómo nos va. Listo. Mal asunto, pero bueno. Listo. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Qué pasa ahí cuando sacamos lo del el más 2a por b menos 2b al cuadrado? ¿Qué pasa con ese menos 2b al cuadrado? Ese -2b al cuadrado se suma con este.
Entonces queda menos 2b al cuadrado más b al cuadrado, queda menos b al cuadrado. Listo. Ok, profe. Profe, ¿me puede hacer el favor de subir otro poquito para el cuadrado? ¿Hasta acá? Sí, señor. Bueno, listo. Profe, un poquito más, porfa. Más hacia arriba. Ahí, Sí, señor, ahí. listo. Gracias. Con gusto. Bueno, chicos, entonces ahora, digamos, viene un reto interesante. A Zenet y Hander y Wilmer, todavía necesitan esta imagen del cuadrito, ya puedo bajar. Yo no, profe. Yo no dije nada, profe. Perdón, Zenet. Disculpe, se me olvidó el nombre de la jovencita que me preguntó ahora. Es que se No, llama profe, yo tampoco Michelle. lo necesito. Ah, Michelle, eso. Gracias, Michelle. Bueno, muy bien. Entonces ahora viene un ejercicio interesante porque ahora además de tener además de estar pensando en una interpretación geométrica de estos productos notables, por ejemplo, entonces lo que tenemos es dimensiones. Este problema de acá, por ejemplo, es un problema en 2 dimensiones y este es un problema en 2 dimensiones, ¿cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, la diferencia de cubos, ¿cómo se les ocurrió a ustedes que nosotros podemos abordar este problema, por ejemplo? Profe, un cubo dentro de otro. O sea, uno más grande y el otro más pequeño. Exactamente, Giancarlos. Muy bien. Un cubo dentro de otro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hablar acá de una diferencia de cubos, ¿cierto? Entonces, en la diferencia de cubos, yo lo que tengo es que tengo el volumen de un cubo del lado A menos el volumen de un cubo del lado B igual a A menos B factor de A al cuadrado más AB más B al cuadrado, ¿cierto? Ustedes pueden verificar esta expansión acá, entonces multiplican término a término, A por A es A al cubo, más A por AB, entonces esto quedaría como más A cuadrado B, más quedaría B cuadrado A, menos B por A cuadrado, entonces quedaría como menos B A cuadrado, ¿cierto? Menos B por AB, quedaría como menos B cuadrado por A, y menos b por b al cuadrado sería como menos b al cubo. Se va este b cuadrado a con este b a cuadrado con este y nos queda en efecto al cubo menos b al cubo, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tendríamos acá serían dos cubos, por ejemplo, un cubo dentro de otro cubo, ¿cierto? Entonces, esto no es tan sencillo de dibujar, y menos para mí porque yo estoy incapacitado gráficamente de alguna forma, ¿cierto? Entonces, pero pues lo voy a intentar.
Un estudiante mío el semestre pasado, Wilbis, de mecatrónica, no sé si algunos de ustedes lo conocen, hizo de hecho esos cubos en cartón paja. Compró cartón paja, hizo un cubo grande y metió el cubo chiquito ahí, entonces comenzó a llenar el espacio vacío, lo comenzó a llenar con cubitos. Entonces, eso, por ejemplo, eso es una forma de construir intuición. Una forma muy buena. Listo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar. ¿Cuál es el cubo grande que tengo que dibujar ahí? ¿Quién me dice? ¿Era, profe? A menos 3 menos B a la 3. Sí, pero ¿cuál sería el cubo grande? ¿Qué dimensiones tendría el cubo grande? Dimensión Por A, por A. A, profe. Sería el de Exactamente. dimensión A. Muy bien. Entonces tendría, por ejemplo, yo acá un cubo grande. ¿Cierto? Vamos a ver. Esperen, chicos, un segundo, yo pienso cómo hacer este cubo. Entonces, muy bien. Entonces acá, segundito. Bueno, a ver cómo nos va. Entonces, por ejemplo, esto sería una cara del cubo, ¿sí o no? Acá estaría una carita del cubo, por acá otra. Sería la cara posterior del cubo, por ejemplo, ¿cierto? La que dibujé primero sería la cara lateral izquierda del cubo. ¿Sí o no? Sí, señor. Esta de acá sería la cara inferior del cubo. Esa sería la cara frontal. Y esta sería la cara lateral derecha. Entonces ahí están todas las... ¿Cuántas caras tiene un cubo, perdón? 6 creo, profe. 6. Sí, ¿cómo que creo? 6. 6. Bueno. 6 caras tiene el cubo, ¿cierto? Entonces, y este cubo es un cubo que va a tener este lado de acá. ¿Cuánto mide este lado, perdón? A. Muy bien. Este lado va a medir A. Este, Nuevamente, profe. A. y este A, ¿cierto? Muy bien. Ahora, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Construir el cubo de B por B por B, que es de menor dimensión que ese dentro de ese. Muy bien. Entonces vamos a construir el cubo de B por B por B. Como ustedes pueden ver, este dibujo es un dibujo complicado. Y yo, chicos, soy supremamente amotriz. Entonces necesito paciencia. Yo soy la amotricidad hecha realidad. Entonces, este lado de acá, estos dos cuadritos serían B, B,
B, B, ¿cierto? Muy bien. Esta sería la cara posterior del cubo del lado B. Acá, esta sería la cara lateral izquierda del cubo del lado B, ¿cierto? Listo. A ver, segundo, miremos una cosa. Como algo así, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer en un principio es que tenemos que identificar cuál es el volumen del espacio restante que hay ahí, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, esto sí lo haría con cajitas de cartón o lo haría con unos cubitos de madera como para poder que fuera bien clara la cosa. Y ahora que estamos presencial, venga, ¿no será será que aquí alguien en Pamplona es capaz de hacer esto en madera? ¿Ustedes qué dicen? Debe haber por ahí algún carpintero que le mida hacer esto, ¿sí o no? Un Pues, cubo, profe, un de pronto cubo, ahí en arquidiseños, de pronto. un cubo grande de lado A por A por A y hacer varios cubos pequeños cuyo volumen sea de A al cubo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, porque esto acá, digamos, en el cuaderno queda un poquito difícil, pero entonces vamos a intentar hacerlo acá. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Entonces, si este es del lado B, este es del lado B, ¿cierto? Y este es del lado, digamos, la altura ahí también sería el lado B. Entonces, este lado de acá, ¿cuánto me diría este lado de acá? A menos Ah, B. no, ve. Muy bien, este lado de acá me diría A menos B, ¿cierto? Entonces, y acá, entonces acá se vendría formando, en este ladito de acá se vendría formando un cuadradito del lado de área A menos B por A menos B, ¿cierto? Sí, señor. Acá, entonces yo, por ejemplo, podría proyectar este punto acá a este lado y este lado sería de B, este lado sería de B. Chicos, un segundo que estoy embolatado. A ver. Acá. hmm, Listo.
Socórreme. A ver. Sería como una vaina así, ¿sí o no? Lo que pasa es que acá me quedo corto, pues de... Tendría que volver a dibujar el amarillo para que me queden, para que me ajusten bien las dimensiones, porque ahí no me ajustan. Un segundo. A ver, voy a intentar hacer una cosa. Un segundo, por favor. Bien. Entonces, voy a hacer primero las superficies laterales superiores. A ver si de pronto así me puedo guiar un poquito mejor. Entonces, esta superficie lateral de acá, perdón, la superficie lateral, la superficie superior, la cara superior. Entonces, sería esta carita de acá, sería la carita superior. Vayan haciéndole ustedes a esto también, por favor. Que nos queda ya muy poco tiempo. Listo. Entonces, esa superficie. Dejémosla ahí así. Muy bien. Acá, entonces voy a continuar la superficie, la continúo por este ladito de acá. Esta superficie se supone que es del lado B hasta acá, ¿cierto? Como algo así. Muy bien. Entonces ya lo que les voy a preguntar en este momento es de cuánto mide o cuál es el volumen de este cubito que yo tengo acá. Listo, muy bien. Tengan el volumen ahí. Ahora entonces voy a dibujar el cubo. Ahora sí, voy a dibujar el cubo que tiene el lado B por B por B. Segundo. Chicos, ¿se puede ver bien ahí el cubito del lado B por B o no? Sí, Sí, señor. profe, yo creo que se ve bien. Un poquito chueco, pero más o menos lo identificamos, ¿cierto? Bueno, muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el área de este cubito acá en rosado? Perdón, el volumen del cubito en rosado. Profe, tiene de Ya al ancho. cuadrado por A menos B. Un lado es A menos B. Bueno, bien. Eso está claro. ¿Qué más? ¿El otro lado cuánto Al, mide? B. al cuadrado por A menos B. Este lado de acá mide B, ¿cierto? Y este de acá mide B, muy bien. Entonces sí es B al cuadrado por A menos B, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, ahora vamos a considerar este otro cubito de acá. Esta sería la cara superior de ese cubito. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Este es un problema, digamos, este es un problema que geométricamente hacerlo en papel, chicos, esto supone algunos retos que posiblemente por la formación que nosotros hemos recibido no los podemos superar instantáneamente, entonces hay que trabajar duro, por ejemplo, en la perspectiva, en la ubicación, en la profundidad. Todas esas son competencias que nosotros debemos de ir desarrollando durante el curso de electromagnetismo. Yo las superé en algún momento en la vida. Lo que pasa es que haberlas superado no me permite dibujarlas. Ese es el problema. O sea, no he superado, digamos, la parte de la motricidad todavía. Por lo menos no al 100%. La he superado mucho, pero no al 100%. Hace 15 años, cuando yo tenía la edad de ustedes, no podía dibujar ni siquiera un lápiz. Entonces, de hecho, me he superado a mí mismo de alguna forma, ¿cierto? Entonces, pero todavía me falta. Entonces, esta carita superior de acá, ¿quién me puede decir cuál es el área de esa cara superior? A menos B. Por A menos B. ¿Cómo otra vez? De ancho tiene A y de largo tiene A menos B. Muy bien. Entonces, por acá está menos B. Y por acá está A. ¿Sí o no? Muy bien. Sí, señor. Ahora Sí, entonces yo señor. voy a formar un cubo rectangular que tiene A menos B por A y de alto, ¿cuánto tiene? De alto tiene A, B. profe. A. Muy bien. De alto tiene B. Entonces voy a pintar acá este cubito rectangular. Voy a buscar a ver quién me hace esto en madera para mostrárselos el miércoles a los del grupo I y el martes a los del grupo C en el taller presencial. Listo. Muy bien, entonces este volumen, si yo defino este volumen como el volumen V2, ¿cuál sería el volumen? A ver, ¿quién me colabora ahí con ese volumen? De profundidad tenía A menos B. De A menos B al ancho, cuadrado por A. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo con A menos B al cuadrado por A? Es por B, profe, ¿no? ¿Cómo? Es A menos B al cuadrado por B, ¿no? Es ¿No es A menos B por A por B? Excelente, Michelle. A menos B
por A por B. A menos B por A por B. ¿Sí o no? Muy bien. Y nos faltaría esta parte de acá abajo. Entonces, esta parte de acá abajo, ¿cierto? Sería un cubito como de esta forma que tiene esta cara frontal. ¿Cuánto mide esta cara frontal? ¿Cuál es el área de esta cara frontal, chicos? A por A menos B. A por A. ¿A? ¿A por qué? Por A menos B. Muy bien. A por A menos B. Entonces vamos a pintar el área de esta carita. Siempre es una carita grande, ¿cierto? Entonces, pero muy bien. Entonces, el área de esta carita me va a servir para calcular el volumen, este volumen que es, digamos, relativamente grande acá. A por A menos B. Listo, bueno, muy bien. Entonces tenemos que el volumen 3 sería el área de esta carita, que sería A por A menos B, ¿cierto? Por esta profundidad de acá. O sea que ¿cuánto vale el volumen de este cubito en azul que yo estoy pintando? A al cuadrado por A menos B. Excelente, excelente. A al cuadrado por A menos B. Michelle, una pregunta, ¿usted qué estudia? Ingeniería ambiental, profe. ¿Y en qué semestre está? Tercer semestre. Tercer semestre. O sea, está viendo electro en el semestre que lo debería ver. Sí, señor. Ok. Y disculpe, le pregunto, ¿en qué colegio estudió usted? Gremios Unidos en Cúcuta. Ah, ya, ya. Ok. Muchas gracias. Vale, profe. Gremios Unidos es un colegio privado, Michelle. No, profe, es público. Ok. Tiene usted un sentido geométrico muy bueno y mucha perspectiva. ¿Usted vio en el colegio dibujo técnico o algo así? No, pero en geometría, pues es algo que agradezco porque el profesor que tenía en geometría era, o sea, sí le entendía entonces. Ok. Espero que dibujara mejor que yo, pues. Si no, Más o menos. bueno, muy bien. Entonces acá tenemos este otro volumen, sería A menos B por A al cuadrado. Listo. Entonces, ¿cómo nos queda la diferencia de volúmenes? El cubito que yo había hecho originalmente en azul clarito, ¿cierto? Que mide A al cubo, menos el cubito que hice en amarillo. Este cubito de acá que yo hice en amarillo, chicos, entonces este cubito es un cubito de volumen B al cubo porque mide B por B por B. Entonces, por ejemplo, esta cara superior de acá es una cara que tiene un área de B por B, o sea, B al cuadrado, ¿cierto? Ya voy a acabar, chicos, no me demoro nada para que tomemos la asistencia y nos vayamos ahorita. Les subo el link y les voy a pasar un formulario, por favor,
para que llenen el formulario. Cada vez que hagamos taller les paso un formulario para que llenen el formulario y poder ir programando los otros talleres de forma tal que les vaya sirviendo, ¿cierto? Entonces, para que ustedes hagan una realimentación sobre el taller, cómo se sintieron en el taller, qué les pareció la actividad, qué se podría mejorar, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Muy bien, entonces ese que se ve ahí es este cubito de volumen B al cubo y esto quedaría igual a la suma de los tres volúmenes. Entonces el primer volumen sería A menos B por B al cuadrado, ¿cierto? El segundo volumen sería más A menos B que multiplica a A por B. Y el tercer volumen sería más A menos B que multiplica A al cuadrado. Lo que yo hago acá entonces es que factorizo A menos B porque es un factor que es común a los tres términos y me queda A cuadrado más AB más B al cuadrado. Entonces ahí ya tengo entonces la interpretación de la diferencia de cubos, ¿cierto? Ahora, nos queda faltando, por ejemplo, esta parte del taller que sería A más B al cubo, ¿cierto? Como ustedes, digamos, podrán hipotetizar, A menos B al cubo es un poquito más complicado, ¿cierto? Entonces, podemos hacer el día, eh, a ver, A más B al cubo sería A al cubo más 3 veces A cuadrado B más 3 veces AB cuadrado más B al cubo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar a ver entonces cómo quedan los horarios. Listo. Bueno, muy bien. Vamos a guardar lo que hicimos el día de hoy. Lo compartimos por los grupos de WhatsApp, ¿cierto? Entonces, esto es geometría, álgebra 1. Listo. Bueno, ya se los envío. Bueno, muy bien. Entonces, por orden del vicerrector, el lunes va a haber flexibilidad académica por completo, ¿cierto? Entonces, a ver,